Hoy estoy aquí con Martín, que es filósofo y físico, o físico y filósofo, no sé, astrofísico. Trabajas de físico, ¿no? Trabajo de astrofísico, sí, de De físico. astrofísico, claro. Y bueno, y hago cosas de filosofía, pero mi centro de investigación es de astrofísica. Ok. Y nosotros nos conocimos, bueno, no nos conocemos, de hecho es la primera vez que nos vemos, pero empezamos a hablar a través de un artículo que escribí yo, un poco burlándome de la ciencia y que me contestaste y empezamos ahí, o sea, que me dijiste que si quería hablar del tema y empezamos a tener una discusión, porque además también te gusta la filosofía alemana, ¿no? O tienes, bueno, quien le gusta la filosofía pues tiene relación con la filosofía alemana, obviamente. Y nada, y la idea es seguir con estos vídeos que estoy haciendo para profundizar en una película del director Antonioni, Blow Up en concreto, y mirar, o sea, ver a ver la visión que tienen diferentes personas y también es interesante para mí ver si su profesión, que al final también está condicionada, supongo, por la personalidad, ¿no? La elección de la profesión está condicionada por la personalidad, pero al final es algo que uno desempeña durante la mayor parte del día y sí hay un condicionamiento a la hora de ver el cine, por ejemplo, o de ver el arte, ¿no? Entonces, mi idea es hacer muy pocas preguntas, o sea, como que hables tú, básicamente, y entonces a partir de ahí pues yo voy viendo si podemos ampliar o hacia dónde vamos. La primera pregunta es básica, es que me digas un poco qué ves tú en la película, qué extraes para ti. Bueno, yo he visto la película con interés. A mí me gusta mucho el cine clásico, he visto muchas películas, pero Antonioni, aunque me sonaba el nombre, no recuerdo haber visto ninguna. Entonces, bueno, yo cuando me sugeriste ver esta película, le he prestado atención y he seguido el hilo a ver si entendía más o menos de qué iba. Al final me he quedado un poco confundido. Quizás, como dices, quizás sea mi formación académica, que tengo la mente muy cuadriculada, puede ser, no sé. Desde el punto de vista de la narrativa, ya no como científico, no como filósofo, sino como consumidor de historias, como de películas, de libros que he leído, lo veo un poco confuso, ¿no? El mensaje. Yo creo que he hecho deliberadamente, pero estaba un poco confuso. Trata de contar una historia, efectivamente, que está más o menos narrada con cierta continuidad en la mitad de la película. Digamos, a partir del minuto 20 o 25 empieza la historia a fluir. Los primeros 20 minutos, 25 minutos no cuenta básicamente nada, simplemente nos introduce al personaje, ¿no? Que es un fotógrafo que tiene fama, tiene muchas mujeres hermosas alrededor, tiene un coche descapotable, tiene éxito en su profesión y básicamente es eso, introducir al personaje. Pero donde empieza a suceder algo es a partir del minuto 20, 25 y quizá hasta 15 minutos antes de terminar la película. Al principio, cuando uno empieza a seguir la trama, puede parecer una película de suspense, y no quiero hacer de spoiler tampoco, no quiero decir lo que pasa, pero tiene cierta similitud al principio, por si alguien la quiere ver y no la ha visto, ¿no? Tiene cierta similitud con, bueno, pues, con Hitchcock, el maestro del suspense, ¿no? Alguien que cree presenciar un asesinato y, bueno, y tiene como unas ciertas pistas, pero no le cuadran todas las piezas, ¿no? Empieza a unir piezas para ver si da con la pista del asesinato. Y eso, bueno, se parece mucho a muchos otros directores, a muchas otras películas de suspense. Pero luego entra en una dinámica que parece que no querer dejar claras las cosas, ¿no? Quizás estoy hablando de una perspectiva un poco, diríamos, de novela realista, ¿no? Y esta película es todo lo contrario. A lo mejor si uno intenta ver una narrativa clara y descriptiva, un análisis sociológico, psicológico, bien trazado, aquí no, aquí parece un poco que se tienden a difuminar los trazos, ¿no? Se tiende a emborronar. Se da una pista a la persona que está viendo la película, al espectador, luego eso se difumina, se van las cosas por otro sitio y no se sabe muy bien hacia dónde quiere ir.
el centro de la cuestión, bueno, y ahí te digo, no voy a revelar el final, pero el centro de la cuestión parece ser que... no te preocupes por el spoiler, porque entonces sí, o sea, el spoiler aquí no juega ningún papel, porque si no, no podemos hablar. Tenemos que hablar libremente. Bueno, pues bien, eso me da un poco más libertad. Entonces, sí. Bueno, el centro parece ser que es el fotógrafo que casualmente hace unas fotografías en un parque a una pareja que se están besando, él mucho mayor que ella. Luego ella trata de recuperar esas fotografías, parece ser porque ella también atenta contra su intimidad o porque él podría ser su amante y se le descubre algún secreto. No queda claro exactamente por qué ella trata de recuperar esas fotografías. El caso es que al final el fotógrafo se da cuenta, examinando con detalle, con mucho detenimiento, que en esas fotografías se ve algo de una manera muy borrosa que parece ser que es un cadáver. Y parece ser que en la fotografía hay una mujer, la mujer que fue fotografiada, mirando fijamente a un sitio y allí, entre unos arbustos, pues parece que se ve de una forma muy difuminada, se ve como un cadáver. Él cree que tiene ahí un caso claro de asesinato. Se pone entonces en contacto, eso es lo que he entendido yo, ¿no? Se pone en contacto con muchos amigos para decir, oye, tengo aquí un caso importante, pero parece que no le hacen mucho caso. Y luego ahí entra el punto donde me he perdido, porque me he perdido hasta el final, ¿no? Porque a mitad de película me pierdo y al final digo, bueno, era esto, ¿no? Pues va al parque y encuentra un cadáver, realmente, allí aparece. Pero después de dar varias vueltas y volver a intentar convencer a conocidos, amigos, colaboradores tuyos de que le presten atención al caso, luego... unas horas más tarde vuelve al parque y no está el cadáver allí. Bueno, uno puede pensar, vale, pues simplemente el asesino ha ido allí al lugar del crimen y se le ha llevado el cadáver, o no se sabe lo que ha pasado. Todo va hilado en ese sentido, mantiene un suspense, mantiene una tensión, no se sabe qué pasa, no se sabe por qué la mujer quiere recuperar las fotografías, si es porque revela algún secreto de que está casada y que el hombre que besaba era su amante, o no se sabe si es que ella participó en el asesinato. Y al final todo eso de repente se para de golpe la película y en los últimos 10 o 15 minutos pues aparece un grupo de jóvenes gritando en un coche alegremente. Perdona, ¿qué quieres decir con que se para la película? No se para, la película sigue, ¿no? Pero cambia de tercio, de alguna manera. Parece que iba en una dirección no muy clara, pero se mantiene. Durante una hora más o menos la película va en una dirección. Pero cuando llega a los últimos 15 minutos, deja de contarnos lo que estaba contando y salta a otro plano distinto. Y es el plano final que parece que es el que clarifica lo que está pasando, ¿no? Y es un grupo de clowns, un grupo de estudiantes, todos vestidos como si fuesen clowns o mimos, que se paran en frente de una pista de tenis, se ponen a jugar un partido de tenis, pero sin una pelota. No hay ni pelota ni hay raqueta, es todo como es una pelota imaginaria que va de un lado a otro y los mimos están haciendo que juegan, como una representación teatral de un mimo. El propio protagonista, el fotógrafo, se mete también en la escena y al final como que dice, vale, pues esto es así, es real. Aunque no estoy viendo la pelota, pues ahí hay un juego, hay un partido de tenis. Y ahí termina la película. Y ahí, bueno, ahí nos quiere dejar decir, ¿qué habrá querido decir este intelectual? Bueno, uno puede interpretar, bueno, puede ser que lo que dijo al final es que muchas veces lo que vemos como real... Lo interesante es que te dice, o sea, lo que a mí me interesa es que te dice a ti. O sea, ¿qué te dice a ti? ¿Qué ha querido decir para ti? Bueno, juega con lo que es real y lo que no es real. Lo que algunas personas pueden ver, en este caso el fotógrafo, que creía ver algo en la fotografía, incluso cuando fue al lugar del crimen, pues le pareció ver, o por lo menos eso es lo que da a entender la película, que él en su mente sí que percibía que existía el asesinato, la escena del crimen, y la realidad pues puede que no sea nada de eso. Entonces, de alguna manera, creo que la pista está ahí en esa dirección, ¿no? Un poco el artista que puede crear una realidad más allá de lo que es real, ¿no? De lo que es físicamente real, para entenderlo. Bueno, es una interpretación posible. Lo que pasa es que ya digo, no la veo narrada de una manera lineal, clara.
a lo mejor es que ese es el estilo de Antonioni, que no querer enturbiar más que dejar claras las cosas. Y para mí no es acertado, es mi opinión, obviamente, a lo mejor otras personas seguramente opinan de manera contraria, pero no es acertado haber escogido la profesión de fotógrafo como representación de un artista o algo así que ve otras realidades que no son las que están delante de la cámara. Porque precisamente la fotografía para mí no se ocupa tanto de crear como de captar lo creado. Un fotógrafo no crea la realidad, el fotógrafo se pone delante de la realidad y capta la realidad. Es distinto de un pintor, por ejemplo. El pintor sí puede crear una realidad y sus cuadros pueden ser muy diferentes a lo que tienen delante de sus ojos. Pero el fotógrafo no puede hacer eso porque la cámara no engaña, la cámara tiene procedimientos físicos que no obedece a la mente del creador, del fotógrafo. El fotógrafo obviamente tiene una cierta libertad para escoger escenarios de lo que va a fotografiar. Tiene una libertad también para, si es un fotógrafo como aparece en la película, que tiene sus modelos y que tiene la libertad de colocarlos en el sitio adecuado para hacer una fotografía con cierto esplendor que venda y todo eso. Pero de ahí a considerar que el fotógrafo como el ejemplo de creador de realidades, me parece... Pero No sé. has dicho, tú has dicho antes que pues hay ahí como el fotógrafo capta algo con la cámara, ¿no? Lo capta, lo atrapa y luego se pone a investigar a ver qué es eso que él ve a través de su fotografía, ¿no? Pero que no había visto en la realidad. Él no se había dado cuenta de que ahí había algo extraño hasta que viene la mujer pidiéndole los negativos y entonces ahí despierta el interés y luego cuando él empieza a hacer las ampliaciones de las fotos, ¿no? Y entonces ahí, más que crear o captar, o sea, como que la cámara ha captado algo que él no había visto, ¿no? O sea, de lo que él no era consciente. Y ahí empieza un proceso de intentar como descubrir qué es con esas ampliaciones y eso ponerlo, esa secuencialización de las fotos, ¿no? Que las pone como si fueran una historia, donde él intenta ver la relación y cómo va avanzando la historia y va ampliando, 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 de manera que al final queda confuso, ¿no? No queda claro, hay una confusión la del propio fotógrafo de si lo que ha visto es real o no es real. O sea, De hecho, la fotografía no se ve nada clara, no sé, lo que muestra la película. Claro, ahí entra un tema muy de la física, ¿no? De cuanto más te acercas a algo y más amplías, más pierdes también el marco de referencia y al final es un conjunto de píxeles que no están relacionados con nada y que cada vez te van a decir menos. O sea, llega un momento que la ampliación no llega a nada. Pero no sé si es una creación, o sea, yo no diría que es una creación lo que hace, pero es... pero a la vez ha captado algo que él no era capaz de ver y que luego a la hora de intentar ampliarlo le genera más dudas, o sea, le genera una duda, ¿no? Que él luego va a comprobar a ver si sucedió y que luego él intenta compartir con sus amigos, ¿no? Luego, una vez que él cree haber descubierto un crimen, él quiere hablar con la gente que conoce y es incomprendido todo el rato, ¿no? Es como a nadie le interesa lo que ha visto, nadie se presta a hablar. Y ahí viene la confusión, ¿no? O la perturbación del protagonista, ¿no? Él ha visto algo, no lo ha podido, digamos, comprobar o ratificar totalmente a través del procedimiento físico y luego tampoco tiene un feedback con sus amigos o con la gente que le rodea. Tampoco hay un interés en el descubrimiento que teóricamente él ha hecho, ¿no? Realmente, por lo que muestran en la propia película, con las imágenes, eso no era suficiente. Eso, claro, que tú, ha ampliado tanto la fotografía que al final los pocos píxeles que le quedaban, pues eso puede dar un poco lugar a muchas interpretaciones. Son sombras que se ven, pero no se ve claramente el cadáver. La única pista que era la presencia visual de ir al parque y ver el cadáver, pero ahí queda la duda, sobre todo al final de la película, queda la duda si es que realmente
lo ha visto en su imaginación o estaba ahí realmente. Claro, ahí viene un tema interesante que es la última, o sea, en esa escena, o sea, en esa historia de que él descubre algo e intenta compartirlo para que, o sea, él vea, a través de la foto él ve algo, ¿no? Ve un crimen o cree ver un crimen. Lo intenta objetivizar a través de las ampliaciones y del ponerlo así en forma de historia. No lo consigue y luego intenta comunicarlo, o sea, intenta hablar con gente de manera que cuando hay más gente que comparte tu realidad, cobra más realidad, ¿no? Y tampoco lo consigue, ¿no? Y luego hay como, se puede ver una relación con la escena final, que es un poco lo contrario, ¿no? Al final hay unos mimos jugando al tenis con una pelota imaginaria y raquetas imaginarias, pero todos participan o sea, ahí no hay nada, ¿no? Él no ve nada. Sin embargo, todos hacen como si hubiese algo. Y llega un momento que además él tiene que decidir si se implica en esa realidad o no se implica, ¿no? Es un poco lo contrario, como él... Sí, es cierto, no me había fijado yo, claro, en el detalle de que al principio él tenía una realidad paralela, pero estaba solo y al final pues, es una realidad colectiva que crea un conjunto de personas. Sí, es verdad que ese detalle no lo había percibido. Claro, ese es el tema ahí es uno de los temas de la película, que es el tema de qué es la realidad, ¿no? O qué es real y cómo y qué es objetivo, ¿no? ¿Dónde está la realidad? ¿O qué es más real? Y El ahí, juego. para un científico o para alguien con una formación científica, pues nos rechina todo ese concepto, ese pseudo concepto de realidad. Realidad no hay más que una, la que es real, obviamente, lo Sí, que pero existe. pero ¿qué pasa? Que justamente es la primera que él intenta encontrar y no puede, ¿no? Y él utiliza métodos científicos, no utiliza la cámara, utiliza las ampliaciones y sin embargo no llega a ninguna realidad. Y al final el consenso es más real. Además hay ahí como una especie de tensión, ¿no? Él está... o sea, cuando cae la pelota fuera de la cancha y todos están mirando, es un poco una escena un poco de terror. Se quedan todos mirándole y él tiene que decidir si entra en ese juego o no entra. Y al final entra en el juego, ¿no? Es como que, o sea, tiene bastante presión así de la gente entra, devuelve la pelota y bueno, entonces eso es real, ¿no? Para esa gente, eso que ha pasado ahí es más real que lo que él ha visto antes, que ni lo ha podido objetivizar siendo real, porque se supone que hay un cadáver. Lo que pasa que, claro, en el ejemplo expuesto, en el de la pelota de tenis, pues resulta absurdo. Tal como se plantea en la película, es absurdo. Si no hay una pelota de tenis, por mucho que todo el consenso, por mucho que todos los ciudadanos de una ciudad digan, ahí hay una pelota, pues es absurdo. Eso es como, bueno, ¿Tú crees que eso no pasa? ¿Tú crees que ¿eh? a lo mejor Y no pasa eso pasa en realidades sociales? políticas, en Claro. realidades morales, en valores éticos, en valores humanos, pues claro que sí. Los medios de comunicación están todos los días induciendo verdades que no son tales, simplemente son verdades inducidas. Pero que funcionan como tales, ¿no? Al final son más verdades socialmente, o sea, porque es una película también sobre el ser humano, ¿no? No es una película sobre materiales físicos, sino sobre verdades compartidas, ¿no? Es un crimen y luego es un juego, ¿no? Son cosas humanas. Como Y como una metáfora podría funcionar la pelota de tenis que no existe. Si ahora todos los ciudadanos de una ciudad dicen, aquí tenemos un partido de tenis y nos ponemos de acuerdo de que hay una pelota de tenis, bueno, es una metáfora, pero no cabe duda de que es un ejemplo tan burdo, ¿no? Si hablamos de otro tipo de realidades, de interpretación social, pues sí, claro que hay muchos constructos sociales. La sociedad nos está constantemente impulsando a creer en ciertos valores, pero no se aplican a objetos materiales. Es decir, no se aplica a una pelota de tenis, a una silla, una mesa. Nos tenemos que volver todos locos para empezar a decir que vemos mesas donde no hay mesas, ¿no? por ejemplo, un Eso, virus. Un virus no lo eso ya es vemos.
Ya, eso es que, bueno, eso es otra cosa, pero eso es quijotesco, esos son como los molinos de Quijote, que empieza a decir Quijote a Sancho, pero no ves ahí los gigantes nada, que se están moviendo. Bueno, Sancho, alguna locura le siguió a Quijote, pero en principio pues no había Pues gigantes mira, no estoy de acuerdo, porque Don Quijote está, lo has dicho tú mismo, ¿no? Como lo que Don Quijote estaba viendo una realidad que era muy real, pero que estaba metaforizada, porque al final los molinos eran gigantes, porque eran un símbolo del progreso que se venía, y un poco el Quijote trata ese tema también, era un símbolo de algo que se venía y que iba a ser más fuerte que unos gigantes contra lo que no se podía luchar, pero que no era inocuo, porque iba a provocar una transformación, de hecho, de la sociedad. Y claro, si se ve literal, son molinos y no son gigantes, pero ahí venía el punto de Don Quijote de encantar las cosas, ¿no? Él era Alonso Quijano, ¿no? No era Don Quijote tampoco, pero tenía... ya, Pero, ya, bueno, hay muchas lecturas posibles del Quijote. Yo tengo la visión más bueno, del loco idealista, de alguna manera, de Quijote, de que ve cosas que no existen, pero bueno, en su imaginación, en su nobleza y en su idealismo, pues claro que para él, subjetivamente, claro que puede haber muchas realidades. pero Pero tú no crees... esa es la distinción entre lo objetivo y lo subjetivo. Para un Pero científico, ¿tú crees que es nos quedamos subjetivo? con lo objetivo, ¿no? Yo creo que es muy objetivo, o sea, no es... Lo que pasa que es visionario. O sea, él está viendo en esos molinos, que en los que una persona pragmática simplemente ve dos molinos, él está viendo la, el poder de transformación de la sociedad. De hecho, este es un tema de Antonioni, que es una pena porque creo que igual ayuda muchísimo si ver las películas anteriores, pero uno de los temas de Antonioni es el tema del progreso y sobre todo de la sociedad después de la guerra, ¿no? Y de cómo el progreso cambia la forma de relacionarse de las personas y a través del cambio del medio ambiente y de la sustitución de la naturaleza por fábricas y la entrada del hombre a trabajar en las fábricas, cómo eso modifica los sentimientos. Y todas las películas anteriores o sea, Blow Up es como un corte en la filmografía de él, y las anteriores son películas más bergmanianas, así que, ¿conoces Bergman? Sí, ¿no? Sí, Ingmar sí, Bergman. he visto Pues bastante. son más donde trata de relaciones humanas, ¿no? Son como un poco más comprensibles desde el punto de vista narrativo, pero muestran siempre este estar perdido en un mundo que está cambiando y al que está cambiando a una velocidad demasiado rápida para que las emociones humanas se puedan adaptar sin consecuencias, ¿no? Sin sufrimiento y sin estar perdido. Y y Blow Up en el fondo también, ¿no? O sea, también trata así diferentes temas, pero también o sea, digamos que los personajes de las películas anteriores son muy existencialistas, ¿no? Son gente que pues eso, se enfrenta a un mundo absurdo en donde se sienten desubicados y están buscando una forma de vincularse con otras personas y no es posible, hay una desconexión. Y Blow Up empieza todas están grabadas además en Italia, y Blow Up está grabada en Londres y es un personaje más joven y como adaptado, ¿no? O sea, los primeros 20 minutos que decías tú de presentación del personaje, ahí muestra a una persona que exitosa, que despreocupada, como no parece un personaje muy atormentado, ¿no? Como lo son los de todas las películas anteriores. Sin embargo, sí que hay un punto ahí de aburrimiento, de falta de sentido, de desconexión, y creo que es a lo que te irrita a lo mejor un poco, te confunde la narrativa, ¿no? Que es una narrativa como inconexa, ¿no? Donde van pasando cosas, pero parece que nada tiene relación con nada, ¿no? Hasta que pasa esto, hasta que viene algo. Dime, estoy hablando demasiado yo.
Sí, no. Bueno, yo no puedo opinar sobre Antonioni en general porque no recuerdo, quizá he visto alguna, pero hace tiempo, pero no recuerdo, no conecto ahora con ninguna otra película. Pero de esta película que se puede ver una reflexión existencial, bueno, puede ser. Pero la cuestión es, funciona bien como historia, ¿no? Yo creo que a lo mejor daría para hacer una reflexión más en plan documental sobre el- Pero la- lo que te chirría es la narrativa, ¿no? Claro, es una narrativa que no va a ningún lado. O sea, esa estructura clásica que tenemos casi todos los occidentales, por lo menos, ¿no? De que hay un origen de la película, hay un desarrollo, hay un desenlace. Pues aquí parece que no hay un desenlace, ¿no? O cuando parece que va en una dirección, va para atrás, se queda estancada y al final pues, termina en un sitio donde le da la gana e interpreta a su manera. Como película, no me pareció una película interesante. Es cierto que bueno, es una película de los años 60, es otra estética. Tiene ciertos elementos de cine experimental, como no, lo que hoy llamamos cine de autor, ¿no? Es claro que no es un cine comercial. Tiene elementos de la época, de la estética pop. No sé, no tiene muchos efectos psicodélicos, pero bueno, alguna cosilla menor tiene también. El ambiente de drogas o de gente fumando porros, es un poco proto-hippie, ¿no? No había llegado todavía el año 68, pero se ve un poco el caldo de cultivo para ese ambiente que vendría después. Y quizá en aquella época, para las personas cultas, del cine culto de aquella época, pues les conectaba mejor. Para mí, ya digo, mi opinión, si tenía algún mensaje que dar sobre movimientos de pensamiento de aquella época, pues para mí ha quedado un poquillo atrás, ¿no? Creo que es una película que va más porque lo que decías de la narrativa, y que estamos acostumbrados a esta narrativa, digamos, de relato, ¿no? Nosotros los occidentales, a la que nos han acostumbrado ya las novelas y también el cine, ¿no? Pero es ficticia, ¿no? Es como la vida, en realidad se parece más a Blow Up que a un relato, ¿no? La vida real. Bueno, afortunadamente no se parece. Afortunadamente las bolas de tenis son reales o no son reales, ¿no? Esas cosas. ¿Cómo? Pero bueno, es una película simbólica. Yo me quedo con eso. Se representan muchas cosas que pueden estar conectadas con la vida. Bueno, puede ser, Pero lo que te pregunto es, digo, el relato es algo, como la memoria biográfica, ¿no? O sea, nuestra vida es totalmente absurda. O sea, es como si tú te pararas a filmar un día en tu vida, no, bueno, no sé cómo será tu vida, si será tan relatada, pero si yo me imagino, me levanto, vas a la cocina, vas aquí, te sientas aquí, te tomas un café, miras en el Facebook, ves 50.000 cosas, luego vas a la bici, hablas con es como, no hay relato ahí realmente. Eso es una sucesión de escenas inconexas y luego cuando tú te pones a contarle a un amigo lo que has hecho, pues entonces le das el relato, ¿no? Pero realmente la realidad no es un relato, ¿no? El relato es algo que hacemos a posteriori. sí, claro, por eso no vendería mucho. Si yo ahora pongo una cámara, a no ser que sea un protagonista del Gran Hermano, que suelen elegir gente muy pintoresca, pero si pongo una cámara en mi casa y rodando lo que pasa por mi casa, pues sería una película totalmente aburrida. O sea, Claro, no tiene... pero precisamente te plantea que te plantees, o sea, lo que plantea es el tema de mirar, ¿no? Es una película que va mucho sobre la percepción y sobre la mirada desde diferentes ópticas y sobre la realidad y la construcción de la realidad también, ¿no? ¿Qué es la realidad? Bueno, ese es el tema central, digamos, quizás filosófico, y ahí seguro que encontrarás muchas respuestas dependiendo, como decías antes, dependiendo de la profesión, dependiendo de la experiencia de cada cual. Eh, yo no comulgo mucho con esas visiones de lo que es real y lo que no es real. Para ¿Qué es mí hay para la ti? ¿Qué realidad, es para ti la para mí es realidad? la realidad y la fantasía. Entonces, lo que no es real es una fantasía. Pero La gente puede imaginar muchas cosas. Uno puede tener
bueno, puede tener alucinaciones, pero es que las alucinaciones no son reales. Y si te tomas drogas, pues ves cosas que no existen, pero es que esas cosas no son reales. Y lo que es real es algo que, primero, que todo el mundo ve, sin duda, pero es que no llega tampoco con que todo el mundo lo vea, porque puede ser una alusión colectiva, puede ser una psicosis de masas, que las hay también. Creo que he visto un vídeo tuyo que hablabas de la psicología de las masas, mencionando la obra de Freud, por ejemplo. Pues bueno, es un buen ejemplo, ¿no? Se puede hacer creer a un gran colectivo de personas, hacer ver realidades que no existen, con lo cual tampoco es suficiente con que muchas personas vean algo en la misma dirección. Podríamos discutir sobre el COVID o no, a lo mejor no es el ejemplo que estamos más de acuerdo, pero se puede discutir, es verdad que pero sería, podría ser... pero no, tampoco no quiero entrar a discutir así en profundidad, pero por ejemplo, lo que sí que es cierto es que el COVID nadie lo ve, no se puede ver porque es un virus, ¿no? Es como, lo Bueno, verán 3 científicos en un laboratorio como mucho, pero es una fe que tenemos que tener, ¿no? No es algo que, no es una verdad objetiva para el 99,9% de la gente, es una fe. Bueno, los científicos ven los virus, hay Sí, microscopios pero electrónicos, hay pruebas de análisis que... ¿cuántos científicos hay, no? Digo, para la gente, un Ya. virus es una construcción, es un constructo, es como antes Dios, yo qué sé, Dios, tú no lo vas a ver. Habrá gente que tendrá contacto directo con él, pero no la gente. Entonces digo, Claro, claro. la realidad no se apoya para la población, no, la realidad, lo que es real no son verdades tangibles y visibles. Son Digamos que hay tres tipos de entidades, las que son indudablemente reales, las que son discutiblemente reales y las que son claramente fantasías, que solo ve una persona aislada, ¿no? Que son paranoias a lo mejor, o gente con problemas psíquicos, o simplemente que tienen mucha fantasía. Los niños, por ejemplo, es conocido que hasta la edad de 6, 7 años pues se inventan mucho, su mundo, su realidad paralela, cosas que no existen realmente, pero tienen su mundo. Así. No empiezan a ver el mundo de una manera más objetiva hasta una edad que suele ser entre los 7 y los 8 años, que ya es cuando, bueno, razonan un poquillo más tarde, pero ya cuando empiezan a ser más parecidos a adultos en esa manera de ver el mundo, ¿no? Yo sé que todo el mundo no va a estar de acuerdo, y ahí es el planteamiento filosófico, ¿no? Desde un punto de vista realista, yo sí lo tengo, pues hay una realidad. Y a mí, si alguien me dice, no, es que las estrellas no existen, existen en tu imaginación, yo le voy a decir, no, las estrellas están ahí. Y cuando tú te cierres los ojos, las estrellas van a seguir ahí. Y cuando tú fallezcas, y toda tu familia fallezca y toda la humanidad desaparezca, las estrellas van a seguir ahí. Mira, bueno, es que eso es tu creencia. Bueno, puede ser, pero... Claro, ¿vale? Es un punto es un principio. Que si no tenemos el principio, oye, yo me dedico a hacer astronomía. Si creo que las estrellas son un constructo cultural o un constructo de mi mente, ¿para qué voy a construir telescopios? Para eso. Yo recuerdo una anécdota que... Dentro de tu experiencia, las estrellas existen para ti, ¿no? Porque tú tienes telescopios y las ves, ¿no? Pero digo, pero tú eres una persona que está en contacto con algo, ¿no? Pero esa realidad existe para mucha gente sin que la vea. Sin que nunca haya mirado un telescopio y sin que... Las estrellas igual es un mal ejemplo porque están ahí y algo se pueden ver, ¿no? Pero, por ejemplo, un virus nunca nadie lo vio, aparte de los científicos, ¿no? Nunca, o una bacteria. Son cosas que no se pueden ver porque simplemente crees en la ciencia y crees que están ahí porque confías en que hay gente que las ha visto. Pero el punto aquí es, por ejemplo, en el tema que él muestra, ¿no? En el ejemplo que él pone, es como, hay un asesinato. Y eso es real, porque él va y lo comprueba. Y hay un muerto. Y hay una cosa, a través de la foto no lo puede comprobar, pero como que parece que es real, ¿no? Sin embargo, nadie se interesa por esa realidad porque todos le preguntan, le hacen la pregunta todo el rato, ¿tú lo has visto? ¿Tú lo has visto? Y como él no está seguro, porque no tiene la última prueba, no puede decir que sí, entonces a la gente no le interesa. Y sin embargo, con la escena final, son los mimos, pero que en realidad es lo que te estoy diciendo de las bacterias, por ejemplo, ahí hay un consenso social y entonces, aunque no haya nada, ¿no?
porque, no sé, la ciencia también tenía creencias como generación espontánea, ha creído en cosas que luego se han demostrado que no eran así o se han cambiado las teorías, pero mientras estaban ahí había un consenso y se tenía fe en ellas. Entonces yo creo que ahí juega con el tema de que es... tiene mucho que ver con el consenso, la realidad, ¿no? Y con lo que decide un grupo de gente que es real y actúan en consecuencia, y menos con lo que realmente es real. Básicamente porque no interesan muchas realidades, ¿no? Están ahí y son reales, pero no generan interés o no convienen incluso es mejor no saberlas porque es un fastidio de repente en una fiesta que alguien venga y te hable de que hay un crimen. ¿Qué haces, no? Entonces te obligaría a tomar decisiones. Es como, hay realidades que si las ves, ¿no? Y esto es un tema muy freudiano, sí, es mejor ignorar ciertas cosas porque si las viésemos tendríamos que cambiar nuestra vida, ¿no? Tendríamos que actuar de una manera distinta. Mientras que si hacemos como que no están ahí, pues podemos seguir con esa realidad. Y entonces ahí está la figura del fotógrafo, que es una persona que ve, ¿no? O sea, una persona que mira y que está interesado en digamos, tiene un interés científico, por decirlo de alguna manera, de descubrir algo, ¿no? y de compartirlo, y se ve como abandonado de alguna manera, se queda solo con su realidad, sin interés de ningún tipo y al final, si la realidad te pertenece solo a ti, pues tiene poco asiento. Y al contrario, cuando una realidad es compartida por tanta gente, pues hay una presión para sucumbir a esa realidad. Y no sé si te has fijado, pero yo es que la he visto muchas veces y también he leído, pero en la escena final, cuando él decide, o sea, él es un individuo, ¿no? Y cae el balón, él está mirando el partido ese de tenis que no existe ni pelota ni raqueta, y cae el balón y él tiene que decidir y coge la pelota y la tira. Y entonces en ese momento la cámara de Antonioni, o sea, filma al individuo. Él coge su cámara, o sea, él se queda, devuelve la pelota y se queda un rato mirando como muy perturbado, como porque ahí está el tema de esto es real, ¿no? Aunque yo no lo vea y aunque yo sepa que aquí no hay balón ni hay nada, pero como para el grupo de gente real, es real y yo sucumbo, digamos, a esta presión de grupal y al final se queda un poco perturbado mirando. Y en ese momento la cámara se va alejando y se va viendo a él solo y llega un momento que desaparece, que lo hace desaparecer. Y en ese momento viene el cartel y pone The End, el final, ¿no? Es como... y no sé, bueno, igual esto también es muy interpretación, pero es como, de alguna manera, el fin de la visión, o simboliza el final de la visión individual cuando no encuentra resonancia ninguna, ¿no? Es como... tú puedes ver algo y puede ser muy real, que si no hay resonancia es real solo para ti, no tiene ningún valor en el mundo de los humanos. Y al contrario, cuando algo es compartido, no tiene tampoco ningún valor que tú lo cuestiones, porque como mucho vas a ser expulsado del grupo, ¿no? Pero no vas a tener una influencia en toda esa gente que cree que ahí hay un valor. Todo eso sucede en la sociedad, claro que sí. De hecho, más allá del posible debate sobre lo que es real y lo que es cultural, pues existe también el caso de personas que tienen una realidad que solo ve una persona y que los demás no lo ven. ¿Cuántos científicos han sido ignorados a lo largo de la historia con sus ideas que luego se ha visto que tenían cierta parte de razón? Y lo otro también, ya lo he señalado antes, ¿no? De que las masas o la sociedad en general. Ahí es donde se vuelve, decías antes de la locura, ¿no? Pero, por ejemplo, el caso de Semmelweis, no sé si lo conoces, Sí, de la desinfección, claro, de la bacteria. Que ahora estaría tan de moda, ¿no? Sí, y sin embargo, en su época, él se acabó medio volviendo loco también porque fue sometido
sea, no solo ignorado, sino que escarneado y al final ingresado en un centro y al final, claro, te acabas volviendo loco porque esa presión es insoportable para un individuo, ¿no? Es como no es posible como persona aislada soportar la presión de todo un grupo si no tienes cierto apoyo, ¿no? Y no tiene nada que ver con que fuese real o no fuese real, ¿no? Simplemente no convenía, ¿no? Es como la realidad también tiene que convenir en un momento social, ¿no? Yo recuerdo también el protagonista de la novela 1984 de George Orwell, una novela que siempre sale mucho a colación de muchos temas sociales porque recuerda muchas cosas, ¿no? La novela, lo que pasa hoy en día. Bueno, lo que sucedía es que al personaje lo sometían a una presión inhumana, a torturas y todo eso, y él le insistían una y otra vez que tenía que confirmar que 2 más 2 son 5, que no son 4, que son 5. Y él insistía, no, que son 4. No quieres ver la realidad. Venga, otra vez a torturarlo hasta que al final aceptaba que 2 más 2 son 5. Entonces, bienvenido al grupo. Ya, ahora ya eres de los nuestros, ya has visto la realidad como nosotros la queremos ver, ¿no? Sí, lo que pasa es que esos son casos extremos de sociedades totalitarias, en el caso de 1984. Hay también totalitarismo en nuestra sociedad, incluso democrática, ¿no? De presiones, de que hay grupos de presión muy fuertes que obligan a los demás. Es decir, si no quieres ver la realidad como nosotros, pues te sometemos a un ostracismo, te sometemos incluso a penas de otro tipo, de cárcel, y eso al final pues termina distorsionando la realidad mayoritaria, vamos a llamarlo así. Pero claro, porque en el mundo humano que creo que se diferencia de las estrellas que ves tú, pero en el mundo humano la realidad tiene mucho que ver con el consenso, ¿no? claro, sí, totalmente de acuerdo. Lo humano, y quiero decir todos los valores éticos, políticos, morales, el bien y el mal, para decirlo, ¿no? E incluso algunas cosas que tienen que ver con la estética, eso tiene mucho de constructo cultural. Yo estoy de acuerdo, opino en ese sentido. Pero muchas veces, sobre todo ahora, los movimientos filosóficos del siglo XX, el posmodernismo, ¿no? Que probablemente ya Antonioni haya absorbido parte de ese mensaje, ¿no? De Thomas Kuhn y todo eso, de que todo es un constructo, de que la ciencia no revela ninguna realidad, sino que es un constructo de la cultura en que vive. Bueno, ahí ya estamos pasando una línea roja, de alguna manera. Las realidades humanas son muy vulnerables, muy sensibles para ser afectadas por consensos sociales. Las realidades físicas son muy tozudas. Es decir, es cierto que puede darse una época, un lugar en el que se esfuerza la población en una dirección, pero rápidamente esa tensión, en el momento que cede esa presión, la realidad vuelve a su sitio como claro, un pero muelle. fíjate, pero es que ahí la realidad física es tozuda y real, ¿no? Pero ahí hay una confusión de planos también porque él intenta con un procedimiento físico y científico descubrir un acto humano. O sea, es como ahí hay un límite, ¿no? Hay un salto. Tú puedes mirar, tú puedes ampliar primero que hay un límite de la ampliación donde pierdes el marco de referencia y entonces ya empiezas a ver átomos ahí, ¿no? Si tú sigues ampliando una foto, no sé qué acabarás viendo, ¿no? Pero los átomos nunca te van a decir la realidad de un asesinato o no, ¿no? Es como, no puedes encontrar lo que buscas porque a la vez que amplías pierdes el marco de referencia. Es un poco, yo creo que esto es un peligro que puede pasarle a muchos científicos, que es cuando tú estás trabajando en un laboratorio, lo que estás haciendo, o sea, porque el ámbito científico es ya tan amplio que por necesidad está separado, no está disgregado, y entonces cada uno se dedica a su ámbito, pero es difícil si no contemplas muchísimos otros más factores, ¿no? Tú puedes ser un experto en un ámbito, pero luego extrapolar de ese ámbito a la realidad es difícil, por no decir es absurdo, ¿no? Porque son dos planos diferentes. Uno es el físico, es lo que estás investigando, y otro es el de la realidad humana con sus millones de variables y de factores. Y ahí en Blow Up hay este punto. Él está intentando encontrar una respuesta en un medio físico
a través de un medio físico y a través de un relato, pero ahí hay grietas y hay un salto y además hay un desinterés luego, entonces no... Sí, hay una realidad física, pero esta no basta para explicar la realidad, ¿no? Es como simplemente atrapa un trozo de la realidad que al final no te acaba diciendo demasiado. En cualquier caso, aunque aceptemos desde un punto de vista realista que existe una realidad física, es probable que mucha gente y muchos científicos pues, estén equivocados en su interpretación de la realidad física. Es bastante similar el trabajo del científico al trabajo de un policía, un detective, de alguna manera, ¿no? Ahora que hablamos de un asesinato, pues bueno, un detective el fiscal o los abogados, cuando tienen que investigar, cuando llevar a juicio a un supuesto asesino, pues tienen que reunir ciertas pruebas y concluir si esa persona ha asesinado. El asesinato probablemente no haya duda de que ha existido, o sea, el hecho de tener un cadáver, pues dice, bueno, alguien ha matado, y a no ser que haya sido un suicidio o haya sido por muerte natural, pues de eso no cabe duda, pero el concluir de que una persona mató a otra, claro, se necesita juntar muchas pruebas. Sí, y es cierto, y hay casos, he sabido que a lo largo de la historia ha habido muchos casos en que se han equivocado, que ha habido juicios que luego, años después, se demostró que fueron erróneos. De hecho, hay estadísticas, yo no sé dónde he leído que a lo mejor hay, pues, no sé, por decir un número, puede haber un 1% de juicios cuya sentencia es equivocada, ¿no? que dicta que es culpable, sobre todo juicios de culpabilidad, me refiero. Porque cuando alguien es no culpable, bueno, aunque fuera culpable, pues no es tan grave, pero si metemos a alguien que es inocente en la cárcel, o aún peor, si lo metemos en la silla eléctrica o algo así, pues eso es algo muy grave. Bien, eso da pie a muchas personas a dudar sobre si es de fiar el sistema judicial, si debemos mantener un sistema judicial o no. Incluso algunos con pensamientos más anárquicos han pensado que uno debería prescindir de ese tipo de juicios, ¿no? Porque claro, como no podemos tener la realidad al 100%, pues mejor no juzgar a nadie. No cabe duda en que, vale, es cierto que el sistema judicial actual, con todos los problemas que tiene, me estoy refiriendo a juzgar crímenes, no estoy hablando de Hacienda o de otro tipo de crímenes, ¿no? El caso de asesinatos, de homicidios, pues tiene muchos problemas, defectos y tal, pero en conjunto yo creo que tiene más ventajas que desventajas, ¿no? Dejar que los crímenes queden impunes pues sería mucho más catastrófico para la sociedad de lo contrario. Y a la ciencia le sucede un poco parecido. Yo he puesto ahora el símil de los juicios, de los homicidios. A la ciencia le puede suceder algo parecido. Desde luego, históricamente habrá montones de casos, y sigue habiendo, de que la ciencia se equivoca. Pero, ¿qué hacemos? ¿No abandonamos la persecución de cualquier conocimiento? ¿O nos declaramos anárquicos, una anarquía del conocimiento, es decir, que cualquier... No, pero hay un tema o sea, que la ciencia, ya has hablado antes de Kuhn, ¿no? Los paradigmas también definen, digamos, lo que es lícito investigar y lo que no es lícito, ¿no? Y hay cuestiones que no se consideran interesantes y a las que no se dedica ni dinero de investigación ni investigaciones apenas, ¿no? Y sin embargo otras donde sí. Y eso depende también del paradigma pienso ahora en psicología, por ejemplo, lo que se considera relevante investigar y lo que no. Depende también y este es un tema en la película, ¿no? Es como aquí, aparte de qué es la realidad y qué no es la realidad, es qué es relevante. Y entonces este crimen no es relevante para nadie. A nadie le interesa. Y entonces ahí ya da igual la ciencia o da igual el método, porque no hay nadie que quiera, o sea, el único que se dedica ya que quiere ver, quiere saber es él, pero no tiene ninguna relevancia. Y por ahí va el tema, o sea, por ahí falla, digamos, tiene que fallar necesariamente porque tiene que seleccionar, tiene que hacer una selección de lo que quiere hacer y lo que no, y además tiene unos métodos en un determinado momento que no se pueden aplicar a todo, ¿no? Hay cuestiones psicológicas que simplemente no se pueden investigar o están sujetas a mucho
a un margen de error tan grande por ser tan subjetivas que simplemente no se investigan. Y al final se acaban investigando preguntas como muy simplificadas para poder generar un grupo de gente que arrojan resultados irrelevantes prácticamente, ¿no? Es como la psicología humana creo que no es, que no es investigable científicamente porque es tan diversa de una persona a otra que es un conocimiento que uno adquiere más uno a uno, ¿no? Es como, es mucho más esclarecedor de la psicología humana el caso único o una terapia psicológica con una persona en la que puedes hablar y vas conociendo que algo científico, ¿no? Y generalizable. Y entonces eso, Sí, bueno, luego ahí depende del estoy, ámbito, no es lo mismo estoy de la... acuerdo. Estoy de acuerdo en general y en particular la psicología yo la considero algo, bueno, no es lo más representativo de las ciencias. Antiguamente se hablaba pero pretende de ser las ciencias. científica también. Sí, Hay una tiene una parte pretensión. científica, pero la psicología, la sociología, todas esas ciencias humanas, desde luego, son muy susceptibles a estar influidas por ideas políticas, ideas humanas, no son totalmente neutras. En cambio, pues, por poner un ejemplo que no sea de mi especialidad, un geólogo que ahora no sé si te has enterado del volcán que hemos tenido aquí en las Canarias, de La Palma, un Algo he visto. geólogo, un vulcanólogo que se dedica a eso, bueno, pues quizá tenga cierta influencia de ideas políticas del momento, pero es mínimo. El cómo afecta las ideologías a cierto tipo de ciencias es mínimo. Sin embargo, ya digo, la psicología para mí está, yo creo que es 80% ideología. No hace falta más que... Hay muchas verdades objetivas en la psicología, por supuesto, pero lo que dices tú es lo correcto. No se trata de si los resultados son correctos o no, se trata de que se pone énfasis, se apunta a direcciones, se promociona la investigación en unas ciertas direcciones y se abandonan otras líneas que son interesantes, pero que parece que son de otra época. Pero entonces Por, la realidad no es la realidad, sino la realidad es a lo que se ha dado relevancia. Y en otro, y hay un momento en el que puede cambiar y empieza otra realidad. Es como en psicología los paradigmas van cambiando, pero ahí sí que no es que cambien porque estén superados, ni mucho menos, ¿no? Es como cambian porque de repente se descubren nuevas metodologías, nuevos casi diría aparatos tecnológicos que ahora se pueden hacer resonancias magnéticas, PETs o sea, como que se puede ver el cerebro y de repente ya parece que todo es material y que las teorías anteriores no sirven cuando en todo caso es complementario, ¿no? No es, pero ya el dinero que se destina a esa investigación que tenga que ver con eso y ya se generan ciertos tipos de preguntas y la gente cree que esto es más objetivo que otra cosa cuando, o sea, se transmite a la sociedad, no es que la gente crea, sino que se transmite de esa manera. sí, sí, bueno, y ya digo, es que la palabra ciencia es algo muy amplio, claro, habría que distinguir. Hay ciencias, como digo, que, bueno, pues que las matemáticas son matemáticas, por mucho que se ponga. Es cierto que habrá ciertas modas y tal, pero bueno, es cuestión de pura lógica. Pero hay otras áreas, incluso ciencias duras, si se quiere, como la física, también tiene áreas que son susceptibles. Yo trabajo, por ejemplo, en el área de cosmología, ¿no? También trabajo en otras cosas, de galaxias y estrellas, pero trabajo en cosmología. Pues la cosmología, por ejemplo, es un claro ejemplo en el cual hay ciertas ideas a priori, no es neutra. Estamos influidos por nuestras ideas religiosas, por preconcepciones que tenemos del mundo, del universo, del sentido del ser humano en el cosmos. Todo eso influye en la manera de hacer investigación, como no, y cambia con la época y con el lugar. No es lo mismo la cosmología que hacemos ahora, que estamos dominados por el mundo anglosajón, la ciencia producida en Estados Unidos, Inglaterra, que son los que lideran estas investigaciones, que la que se podía producir en la antigua Unión Soviética o en la China de Mao Zedong. Es que eran visiones totalmente distintas del mundo que dan lugares a resultados muy diferentes. Claro que sí. O sea, la cultura indudablemente afecta sobre todo a algunas áreas. Sin embargo, también tenemos que admitir que hay resultados de la ciencia que son válidos aquí, en Pekín, en Tokio, y eran válidos hace 2 siglos y siguen siendo igual de válidos. Si ahora discutimos sobre los cráteres de la Luna, pues que lo puedes ver de mil maneras. Es que la Luna tiene cráteres y no es una esfera perfecta.
Eso era una esfera perfecta en los tiempos de Aristóteles, pero hace ya 4 o 5 siglos que sabemos que no es una esfera perfecta, que tiene montañas, y tiene valles, y tiene cráteres. Bueno, no hay nada que discutir. Hay realidades. Lo que quiero decir es que es muy fácil llevar el discurso al todo o nada, ¿no? O todo es cultural o nada es cultural. Y no, en el medio hay que diferenciar de qué se habla, para empezar, y por eso, o sea, mi crítica a la ciencia es a la ciencia en el ámbito donde yo la he vivido y lo que ahí ha significado, ¿no? Es como no es, y tú estás en otro ámbito, ¿no? Es cuando yo... y además mi crítica a la ciencia no es a la ciencia en realidad, es a la expulsión del factor humano de la ciencia, ¿no? Es como una cosa es la idea de ciencia y otra cosa son la ciencia que se hace en la realidad, y yo que me he dedicado a trabajar con hospitales, con farmacéuticas, o sea, ahí hay unos intereses que afectan a la ciencia y al final se convierte en otra cosa. Y esa, un poco mi crítica siempre ha ido por ahí, a que hablamos de ciencia como si fuera algo que no tiene nada que ver con el ser humano y sus motivaciones, sus perversiones y sus ansias de poder. Pero sí que está ahí, ¿no? Y lo que considera relevante o no relevante por lo que sea. Esa es la... Y eso, habrá ámbitos más susceptibles que otros, ¿no? Y en el ámbito médico es muy susceptible a muchos factores que digamos que enturbian la ciencia y la convierten muchas veces en otra cosa. Y ahí... Sí, sí, ¿qué te voy a decir? Además, ya digo, yo lo vivo desde dentro, que también conozco muchos colegas, sé cómo funciona, cómo se financia la ciencia y cómo hay grupos de presión y cómo arrinconan, aíslan científicos con otras ideas. Eso es el pan nuestro de todos los días, ¿no? Eso sucede, esa es la realidad social que está detrás de la ciencia. Que la ciencia no está hecho por dioses, está hecho por humanos, y los humanos pues tienen ambiciones y tienen sed de poder y todo eso detrás. Pero ya digo, ojo con los discursos así de escepticismo general de la ciencia, que eso se ve mucho, ¿no? Y eso a veces es peligroso, ¿no? No peligroso... Tan peligroso me parece, tan peligroso como la fe en la ciencia. Los dos me parecen peligrosos. O sea, Sí, yo también estoy de acuerdo. Porque también lo he visto, o sea, este año he visto a gente hablando de la ciencia con, ¿cómo se dice en español? Hoy he buscado la palabra, en alemán se dice Entzückung, en español es como embelesamiento, o sea, hablando de la ciencia como, ¡buah, yo creo en la ciencia! Como con una actitud religiosa, sobre todo gente joven, porque es como se ha estado hablando de la ciencia durante un tiempo en los medios, ¿no? Y me parece igual de peligroso la fe en la ciencia, porque al final, o ahora que en Alemania va a haber elecciones y ya hay 4 mensajes electorales, y uno es, nosotros creemos en la ciencia, nosotros hacemos lo que dice la ciencia, ¿no? Y claro, yo pienso, vale, pero la ciencia no es esto, es como... esto es ciencia más intereses, más política, más... No es ciencia. Y yo veo peligro por los dos lados, ¿no? No es solo... Habría que hablar, creo, más de eso, del peligro. No se habla nada del peligro de la fe en la ciencia, de considerarla una religión, porque la ciencia siempre ha estado basada en la duda y y un científico, en cuanto se le plantea una duda, da igual de dónde viene, si afecta a su sistema, a sus hipótesis, tiene tiene que tener la honestidad de cuestionar su sistema, ¿no? No rechazar la crítica simplemente por lo que sea, ¿no? Es como por un argumento ad hominem, ¿no? Como la dice pues ya no aceptamos la crítica, ¿no? La ciencia tiene como se dice, su función es cuestionarse, y otra cosa, y moverse, y otra cosa no es ciencia. Totalmente de acuerdo con lo que dices y totalmente de acuerdo con que eso no se hace, que no se practica, que los científicos, muchos de ellos, los que tienen sus cátedras, los que están en lugares de mayor estatus, pues por un cierto temor a perder prestigio, por reconocer que se han equivocado, pues no dan el brazo a torcer y no ceden, ¿no? Muchas veces. Y se está distorsionando el método científico, porque creo que, bueno, uno leyendo las obras de los científicos clásicos,
creo que tenía una mentalidad más honesta en general. Habría de todo, por supuesto. La historia está llena de casos también de gente que robaba ideas, de plagios, hay de todo. Pero estamos yendo a... La tendencia es que cada vez uno toma las ideas científicas como algo personal, ¿no? Como cuando alguien que le atacan sus ideas científicas parece que se siente ofendido como si le atacaran su persona y no sabe separar su trabajo científico de su persona, que puede ser un científico maravilloso, pero puede haber hecho un error por lo que sea y tiene lo que dices tú, tiene que reconocer cuando ha hecho un error y cada vez es más difícil y cada vez te diré más que se están encontrando mayores porcentajes de casos de fiascos científicos, de fiascos de gente que amaña los datos para que les salga lo que quieren. Entonces, yo eso lo he visto, yo lo he visto en el hospital donde trabajaba. El objetivo cuando se quería publicar un paper era publicarlo. Entonces, claro. iba y venía cambiando cosas y retocando cosas para que lo publicaran y al final se acaba publicando. Muchas veces temas totalmente irrelevantes, porque al final esa es otra, para que te publiquen en ciertos ámbitos, cuanto más concreto y objetivo y acotado sea el tema, más fácil que te lo publiquen, pero es irrelevante. Pero se trata de, pero es que tú lo sabrás también, que eres científico, al final hay tanta presión por publicar, por tener muchos papers, por conseguir ciertos puestos de trabajo a ciertas edades, que claro, se pervierte necesariamente. O sea, si el sistema funciona así, necesariamente tú tienes que adaptarte a él y tu foco pasa a ser el de, pues, el de una persona ambiciosa más que quiere brillar en un ámbito que es la ciencia. Claro, vivimos, al final se ha contaminado la ciencia totalmente de nuestros malos hábitos de nuestra sociedad. Vivimos una sociedad capitalista, competitiva, y al final de lo que se trata es de pasar por encima de los demás. No se trata ya de buscar la verdad, sino de decir qué tengo que hacer para conseguir mi plaza, para conseguir mis fondos, para tener más estudiantes, o para conseguir el premio Nobel, y la gente se plantea en esos términos la ciencia. Y totalmente erróneo. En mi instituto pasa, por ejemplo, es un instituto grande de investigación, y muchas veces se reúne la gente y dice, no, ¿qué tenemos que hacer para conseguir artículos con más citas? Bueno, es que el objetivo no es tener muchas citas en un artículo, el objetivo es decir algo relevante y si nadie lo entiende, si son 5 personas los que citan, pues bien está, pero no, ahora vamos a la ciencia de masas, que tiene que ser la ciencia que se hable de esa ciencia, ¿no? Y ese es el objetivo para conseguir fondos y claro, es un círculo vicioso que es difícil salir de ahí. Para mí eso forma parte de la decadencia de la ciencia de hoy en día, pero claro, la ciencia es algo más que el siglo XX, la ciencia lleva muchos siglos funcionando. Y luego hay otro tema que Darwin, no podemos tirar a Darwin a la basura simplemente por decir, no, yo no me creo la ciencia, ¿no? Es que Darwin ha dicho cosas importantes, Copérnico ha dicho cosas importantes y no podemos ignorar todo eso y empezar de cero. Al final hay 4 cosas ahí que se salvan. O sea, hay algunas cosas que se salvan, pero la verdad es que yo me he vuelto cada vez más escéptica con dónde se detiene, digamos, mi fe por lo que te decía antes, ¿no? que también venimos de una formación académica en la que, por ejemplo, en mi facultad jamás me hablaron de Freud en toda la carrera. Yo empecé a leer a Freud después, mucho después, pero allí el paradigma era el cognitivo-conductual y trabajamos con ese modelo y a Freud lo vimos en historia de refilón. Y sin embargo, cuando te pones a trabajar con personas, te das cuenta de que no te sirve lo que has estudiado ahí, es tan mecánico y tan fragmentario y tan banal que no te sirve para trabajar de terapeuta, no te sirve ese saber y todo lo tienes que aprender después, ¿no? Pero en la carrera te transmiten un saber, unas teorías que a mí no me ha servido de mucho la carrera de psicología, tal como se enseñaba en Valencia, con el modo de hacer los exámenes, el modo de estudiar y lo que hacíamos. No sé, es como... El caso de Freud es muy interesante en esta época porque es verdad que se habla muy mal de Freud. O sea, yo encuentro, bueno, tú eres una excepción, pero encuentro muchísimos psicólogos y tal que echan pestes de Freud sin haber leído a Freud. Es lo que nos enseñan en la carrera. Es como, te enseñan que eso está obsoleto, pero ni siquiera te lo enseñan.
Claro, ni siquiera sabes lo que ha dicho Freud. Primero léetelo, luego... Claro, primero tendrías que leer y luego tendrías que... Pero ¿sabes qué pasa? Que vamos hacia, por lo menos en psicología, todo es cada vez menos complejo, cada vez más sencillo. Tiene que ser, porque tiene que caber también en el método científico, ¿no? Entonces tienes que reducir la psicología a básicos. Y Freud es muy complejo y tiene conceptos que no son comprobables científicamente, pero que son visibles empíricamente a veces, ¿no? No puedes explicarte ciertos comportamientos de ciertas personas si no contemplas no sé, el impulso de muerte, por decirlo de una forma metafórica, ¿no? Es como, no, hay comportamientos que simplemente no se entienden, ¿no? Desde la búsqueda de la felicidad supuesta que todo el mundo perseguimos, ¿no? No puedes entender. Entonces, ¿qué pasa con esta persona, ¿no? Que se comporta así. Es como ahí algo falla. Pero bueno, podemos vivir sin eso, o sea, podemos vivir con una psicología más simplificada, mal, ¿no? Pero se puede vivir y sobre todo se puede hacer funcionar la sociedad mejor, igual. Y luego, con respecto a la ciencia, también pasa otra cosa que tiene que ver con, que no sé si también lo habrás visto así, pero por ejemplo, aquí en Alemania hay una jerarquía brutal y una duda planteada desde un practicante o si la plantea un profesor, no se toma igual, ¿no? Es como, además, para poder plantear dudas a una teoría científica tienes que tener ya un reconocimiento, ¿no? Si no tienes un reconocimiento, simplemente no eres tomado en cuenta, no es relevante lo que dices. Es como, hay un tema de prestigio y de jerarquía también y de a quién se escucha y a quién no, que tampoco tiene nada que ver con... Eso tiene ventajas y tiene desventajas. O sea, la ciencia siempre ha sido muy conservadora. Si hablamos en términos políticos, no por ideología de derecha ni izquierda, sino conservadora, en el sentido que siempre tiende a va con el freno de mano puesta, ¿no? Que si el que quiere romper con las reglas, el que quiere crear una revolución, es el que tiene que hacer todo el esfuerzo para demostrar que en esa dirección. Y mientras que todo el resto se dedican a ponerle trabas, ¿no? Y sí, siempre ha sido así. Eso hace que las verdades que han sido conseguidas con la ciencia sean muy robustas, que algunas de ellas, no todas, pero una buena parte de la ciencia ha sido muy robusta, pero también es cierto que entorpece mucho el progreso de la ciencia. Puede haber muchos científicos que en toda su vida se vean frustrados y que no puedan exponer sus ideas porque, claro, hasta que no llegan a la cumbre de estatus, de la jerarquía, no les dan ni derecho a hablar. Y es cierto. Es lo que decíamos antes de la relevancia del crimen, o sea, en la película, volviendo a ser un poco a la película, el crimen, si la gente de la fiesta o los amigos de él le diesen credibilidad, tendrían que movilizarse también de alguna, tendrían que cambiar, ¿no? Y la tendencia a conservar es una tendencia muy humana, ¿no? A conservar lo que ya, a no salirte de lo que ya, de tus teorías, y todo lo que viene a molestar, que en realidad sería lo que hace, en teoría, cuestionarse la ciencia y hace ampliar la visión o ver más cosas o cambiar las hipótesis, es la duda, ¿no? Pero humanamente no tendemos a querer entregarnos a la duda, sino a querer seguridades, ¿no? A querer conservar, a quedarnos ahí. Porque todo lo demás es, o sea, el cambio, el ser humano se resiste al cambio y si puede no cambiar, prefiere no cambiar. Si puede funcionar como ha venido funcionando siempre, es lo que prefiere hacer y para cambiar tiene que haber una gran crisis y tiene que ser muy necesario y así todo intentas hacer lo posible para no cambiar, ¿no? Yo eso lo veo en mi trabajo, ¿no? Eso no solo en la ciencia, eso sucede en la sociedad. La mayoría, no todos, hay unos pocos que son revolucionarios, tienen carácter revolucionario, sobre todo los jóvenes, ¿no? Que en principio en manos de los jóvenes es donde debería estar el lugar para la creación de nuevas ideas. Sin embargo, en esta sociedad actual, pues se hace al contrario. A los jóvenes no se les deja pensar y se supone que son los viejos los que tienen que dirigir una vez llegan arriba a la escalafón. Pero bueno, eso es otro tema de discusión. Lo que quería decir es que a muchas personas, a una buena parte de la sociedad, incluso hoy en día le cuesta trabajo admitir, aunque las cosas funcionen fatal, ¿no? aunque la política sea nefasta, pues, se oponen a grandes revoluciones sociales. Porque todo el mundo tiene algo que perder, todo el mundo tiene, o muchos tienen casas, tienen un trabajo estable o más o menos estable y ven que si hay una inestabilidad, pues van a perder esa seguridad.
mucha gente tiene sus familias, entonces no solo les afecta a ellos, sino que afectaría a sus hijos. Entonces es casi natural, ¿no?, que el ser humano, las sociedades humanas, tal como están construidas, que tiendan siempre a la estabilidad, ¿no? Y les aterra, aunque las cosas sean un desastre, a la gente le aterra un cambio social brusco. Si es un cambio muy suave, en pequeñas etapas, incluso cambios pequeños, ¿no? Yo a veces veo en los telediarios cuando dicen, pues hay que bajar las pensiones un 1%, un 2%, y la gente ya hace una especie de revolución. Dice, oh, ni hablar, ¿cómo nos van a bajar los sueldos un 1 o 2%? Y eso no es nada, eso es una nimiedad. Una revolución social pues podría ser directamente pues, que te quedas sin trabajo o los sueldos de funcionarios se caen un 30%. Eso sería un cambio radical, pero no, hay una oposición muy fuerte. Y la gente prefiere que siga habiendo corrupción, como es el caso de España, por ejemplo, que he sabido que en España hay mucho, que siga habiendo malversación, que las cosas se sigan haciendo mal. Prefiere que sigan siendo las cosas así antes de la idea de hacer un gran cambio social. Y, igual que sucede en la sociedad, pues claro, la ciencia es un reflejo de la sociedad. Si estamos muy cómodos con nuestras teorías... Lo que pasa, lo que luego se vende, ese es el tema, que luego se vende como que sobre todo este año, no, porque tampoco es que se haya hablado tanto como este año de la ciencia, pero este año lo que el mensaje es como, no, la ciencia está siempre dispuesta a cuestionar. No, eso no es verdad. Eso es, la ciencia es conservadora como todos los sistemas humanos, ¿no? Es lo que estamos diciendo. Pero la gente, pero cuando lo transmites al pueblo para que crea en la ciencia, lo que le transmites es la idea de ciencia, ¿no? La ciencia es algo que si mañana tiene que cambiar de opinión, cambiará. No, no. O sea, ¿cuánto cuesta cambiar una teoría científica? Bastante, ¿no? Es como... Sí, hay muchas generaciones y muchos esfuerzos. Y quien dice la ciencia, pues yo que sé, cualquier sistema de creencias, la religión le pasa lo mismo. Vemos, por ejemplo, la Iglesia Católica, bueno, poco a poco se van adaptando a los tiempos, pero muy poco a poco. Tienen un fuerte lastre diciendo, no podemos avanzar con los tiempos a ese ritmo porque, claro, y tienen razón. Porque por lo que decías tú, porque tienen mucho que perder, muchos. Es que al final hay razones muy mundanas ahí para no cambiar, ¿no? Es como no... En el fondo las razones son esas, ¿no? Es como la gente que no tiene mucho que perder no le cuesta tanto hacer la revolución. Cuando no tienes nada, te cuesta menos. Cuando tienes mucho que perder... Por lo de pronto es imposible cambiar a las altas jerarquías. Quiero decir, si las altas jerarquías, digamos, las personas de más de 50, 60 años, son los que están dominando una estructura social, pues hay que esperar que esa generación fallezca y venga otra generación con otras ideas para cambiar. Eso como mínimo, pero por lo general hay que esperar varias generaciones, porque la generación que viene inmediatamente después tampoco está en condiciones de dar el salto. Tienen que pasar generalmente 2 o 3 generaciones para que una idea, un mínimo cambio, pues penetre. Y eso lleva tiempo, ¿verdad? No es apretar un botón y decir, pues ahora vamos a cambiar en la iglesia, vamos a permitir que haya mujeres sacerdotes, o bueno, esas cosas pueden llegar con el tiempo, pero son cambios lentos. Y en la ciencia, pues también, todo va llegando. Lo que a mí me inspira más confianza de la ciencia, y ahí quiero dar una nota optimista, es el proceso histórico. O sea, que la ciencia tiene errores, desde luego, y que se hacen muchas injusticias, que se abandonan buenas ideas, que hay mucho mercadillo, que hay competencia, todo eso existe. Pero la ciencia es un proceso que se va curando con el tiempo. Quiere decir que al cabo de varias generaciones, al cabo incluso de siglos, pues se va filtrando lo mejor de alguna manera y va quedando un pozo que da cierta confianza. A mí me da confianza esa ciencia ya filtrada. La ciencia que se está haciendo hoy en día, eso yo a veces no le presto ni atención. Yo los periódicos ni les presto atención porque primero que dan informaciones erróneas, muchas veces los periodistas, otras ideas son ideas que se están discutiendo, que los periodistas las ofrecen como ideas fijas, pero no, eso son ideas que se están discutiendo todavía, y hay hipótesis y la verdad y el resultado lo sabremos dentro de 50 años, ¿no? Pero ahí eres optimista. Bueno, ya digo, desde luego no me considero anticientífico. Sería absurdo, ¿no?, dedicarme a la ciencia, pero tengo cierta confianza en la ciencia. Lo que no veo bien, o lo que no sigo, es esa fe que dice ya esto en la ciencia, y ese decir, bueno, ayer salió el científico que es un
premio Nobel o que se dijo tal, y ahora todos tenemos que estar de acuerdo como si fuese una especie de oráculo universal. No, no, claro, los científicos se equivocan y es más, se equivocan muchas veces. Lo que pasa Yo tampoco me considero anticientífica, al revés, yo creo que yo me considero científica, lo que pasa es que considero que hay muy pocos científicos. O sea, mi forma de pensar no es que yo sea científica, cada vez quedan menos. No me dedico a la... Yo me considero escéptica y creo que es una actitud que se relaciona con ser científico. Yo no me dedico a la ciencia, pero lo que sí que soy es, después de haber trabajado aquí en diferentes sitios supuestamente científicos, pues no sé, la idea es, si eso es la ciencia que está sujeta a tantos, tantos, tantos otros intereses que la acaban pervirtiendo de una manera que lo que sale de ahí es lo que de antemano casi se pensaba que debería de salir. En ese sentido, o sea, es que decir anticientífica no, pero no confío en la ciencia. En ciertos sectores de la ciencia en los que yo he estado, he salido, digamos, escéptica, vamos a decir. Y la No ciencia, es malo. la idea de la Debería, ciencia no, como la idea del arte me parecen geniales, ¿no? De hecho, el personaje de la película es un científico de alguna manera. Él quiere ver, él quiere descubrir, ¿no? No le interesa ni hacer ni denunciar el asesinato. O sea, hay un momento que le dice una chica, pues habrá que ir a la policía. Él no es que quiera hacer algo con ese saber, él quiere ver, está mirando, está intentando descubrir, ¿no? En ese sentido es casi una actitud científica pura, ¿no? Pero en el momento en el que esa actitud científica entra en un sistema que tiene otros intereses, pues se subordina y entonces se transforma. Y esa es esa es tu visión. Yo no lo veo tanto como esa es mi científico. Yo lo experiencia. veo como Esa es lo mi que es, experiencia. como No es mi una visión, es mi persona. experiencia. ¿Eh? Que no es mi Como visión, es mi experiencia. es tu experiencia. Bueno, es cierto que cada experiencia es distinta y el mundo que te mueves tú, que es más la rama sanitaria, psicología y todo eso, pues es muy distinto a otras ciencias. No hay que mezclar todo, ¿no? Si hablamos de otros, habría muchos temas del que hablar, ¿no? Que si el cambio Sí. Y climático y tal. si quieres podemos empezar a cerrar. Sí, Que porque de la película, ya de hecho ya no estamos hablando mucho, sí. No, sí está, porque el tema de la ciencia, no, sí, de hecho, está bien, ¿eh? La idea es esta, que con la película la cosa derive a donde sea y tú eres científico y a mí el tema de la ciencia me interesa, con lo cual está bien. Y además sí que me parece que hay relación con todo lo que hablamos y la película. Sí, claramente. ¿Tienes algo más que decir de la película? O, bueno, yo te diría, mira, ahora que después bueno, voy a empezar a publicarlos ya porque pensaba esperarme a entrevistar a más gente, pero hay gente que no le apetece ver la película, luego que me dan largas, entonces no me voy a esperar y voy a empezar a publicar. Entonces si te apetece puedes ver los vídeos. Hay un ingeniero y un artista y cada uno da su visión y no sé, para mí la idea era por una parte ver cómo diferentes personas de diferentes ámbitos la ven y por otra parte yo también, como es un tema que me interesa profundizar más y un poco leyendo y viendo la película y hablando con vosotros, para mí sí que me sirve y si os sirve a vosotros, si os interesa, claro, mirar los vídeos y ver un poco más de cómo la ve otra persona, igual hasta despierta interés de seguir o de volverla a ver o de verla de otra manera o de ver alguna escena o decir, mira, este detalle tiene que ver con esto o lo que sea, o de incluso ver más cine de Antonioni, pues genial, esa era la idea. Bueno, desde luego, en cualquier caso, aprendo también de las interpretaciones que tú has apuntado, ¿no? Que hay cosas que a lo mejor a mí se me pasan por alto y ahora en esta conversación pues me he dado cuenta de algunas cosas y Mira, siempre está bien. el martes que viene la presento en un cineforum en Berlín, es ya el último, y ahí hago una presentación y luego hacemos un pequeño debate. Y voy a grabar la presentación, el debate no creo porque hay mucha gente y es un café, entonces igual no deja, o sea, como grabar a tanta gente siempre es complicado, pero es siempre interesante en ese cineforum porque ves la película y luego en la discusión
ves los diferentes puntos de vista y a veces pues ves cosas que no habías visto, ¿no? Y de eso se trata en el arte, ¿no? De ver en el fondo. Pues te lo agradezco mucho A ti, a ti. y mucho gusto. Y hasta la Hasta otra próxima. ocasión. Sí, hasta luego. Chao.